Hola, hola, muy buenas tardes, noches, ¿cómo están todos? Es un placer estar por tercera vez con ustedes, quienes nos están escuchando. Este es el foro La Paz al Microscopio. Recuerden que nuestra misión central en este espacio consiste en visibilizar todo aquello que contribuya a fortalecer la convivencia social entre nosotros, entre las personas, entre grupos, entre movimientos, no solo en la comunidad Pilares, sino en la Ciudad de México. Queremos dar voz a sectores que en algunos espacios de momento no están visibilizados y irónicamente son sectores que cada vez son más numerosos y más bien las personas que han tenido una reacción de reprobación llegan a ser ya más dispersas y más eh, minoritarias. Queremos analizar en este foro, compañeros, todos aquellos procesos de violencia y paz, analizarlos, debatirlos. Todavía hay cargas ideológicas que muchos traemos detrás. Hay muchas cosas por desaprender, otras por las cuales tenemos que aprender y reinventarnos. Entonces, en este foro, pues no podemos ser indiferentes de ninguna manera a movimientos que históricamente se han presentado y se han perfilado como muy sobresalientes y vienen irrumpiendo de manera muy fuerte. Este mes, como saben, se celebra el mes del orgullo de la diversidad, de la comunidad LGBT y más, y en ese sentido hemos querido dedicar esta sesión para analizar esta temática. En todas las democracias del mundo se festeja en este mes, particularmente el 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo LGBT y más, por todas aquellas eh, todos aquellos derechos que se han alcanzado por parte de esta lucha tan importante. En esta foro lo que queremos es respeto y libertad para la diversidad. Entonces, ya veremos, tenemos invitados muy interesantes, muy comprometidos, que le vamos a pedir a Lana que nos haga favor de ir conduciendo esta gran sesión. Alana es Montaño Gaferas, es tallerista de diversidad sexual en la subdirección justamente de educación de la diversidad sexual y funcional. Ella es egresada de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene formación de arquitecta, mujer trans, orgullosamente. Alana, te vamos a pedir que nos apoyes el día de hoy para llevar y conducir este breve, fugaz programa, pero muy vital para nosotros en cuanto a la temática. Te pedimos nos apoyes. Adelante, Alana, bienvenida en este foro. Muchas gracias, Cris. Muy buenas tardes. Pues en este momento le vamos a dar inicio, sí, con una cápsula acerca de cultura de paz, que no es un esfuerzo preparado por nuestro practicante, perdónenme, eh, profesional, Isaac Alicia de la Universidad perdón, de Pedagógica Pedagógica de México. Nacional. Sí. Estudiante UPN. Adriana Martínez Noriega es maestra en estudios de la mujer por la Universidad Estatal de San Diego, California. Tiene una Antes, especialidad. Alana, tengo entendido que antes nos va a hacer favor nuestro compañero Luis a transmitir la Adelante. videocápsula. Si nos acompañan, gracias.
Este es un esfuerzo de un equipo de 20 practicantes que andan en campo apoyando en distintos pilares de la Ciudad de México. La formación de ellos es de psicología educativa y de manera muy entusiasta han estado colaborando con nosotros para preparar una campaña denominada Si crees en la paz, la creas. Y son breves cápsulas muy fugaces también, pero que rescatan el sentir y esa parte genuina de lo que para cada uno de nosotros puede llegar a ser los procesos de paz. Adelante con la videocápsula. Bueno, quizá en lo que se prepara esta videocápsula, Alana, podríamos continuar con la participación de nuestra compañera Adriana. Y si fueras tan amable de presentárnosla, dando lectura a la semblanza y a la trayectoria de Adriana Martínez. Y claro que sí. Tu micrófono. Tu micrófono, Alana. Adriana Martínez Noriega es maestra en estudios de la mujer por la Universidad Estatal de San Diego, California. Tiene una especialidad en política y gestión cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana y es licenciada en historia del arte por la Universidad Iberoamericana. Se ha desempeñado como asistente de investigación en distintos proyectos. Ha trabajado en diversos museos, como el Museo Nacional de Arte, el Museo Nacional del Palacio de Bellas Artes y el New American Museum. Sus temas de interés son la imagen, en tanto dispositivo visual contracultural, el performance y la representación del cuerpo femenino. Ha publicado varios artículos académicos e impartido conferencias sobre arte e identidad en México, Colombia y Estados Unidos. Ha sido curadora en más de 15 exposiciones de diversos espacios nacionales e internacionales, además de tallerista independiente, así como codirectora editorial de Antidogma, la revista del arte y cultura de la Universidad de la Comunicación. Su trabajo, tanto creativo como activista, siempre está atravesado por una visión feminista interseccional. Adelante, vamos con la cápsula. En un momento más tendremos el video. Seguro cuando esté listo, Alana, podríamos darle transmisión al video. Me parece que ya está lista Adriana. ¿Qué te parece si le damos voz a Adriana para que nos participe Claro que en sí. este momento? Adelante, Adriana. Muchas gracias, Alana. Gracias a todas, a todos y por la invitación. Es un honor estar aquí platicando en este foro que considero tan importante y crucial. Les agradecería a Luis Eduardo si pudiera compartir mi presentación para que empecemos directamente y les platique un poco la visión que yo tengo con respecto de todo este tema, sobre todo a partir de las imágenes, porque como pudieron escuchar, pues yo, en tanto historiadora del arte, me interesa mucho ver cómo estos discursos
culturales justamente han, por un lado, reforzado una serie de lógicas opresivas contra las cuales, sin duda, desde todos estos sectores, llamémoslos marginales, pues nos rebelamos todos, todas, para tratar de provocar pues cambios, ¿no? Claramente persiguiendo una igualdad de verdad. En ese sentido, empezar con esta tabla, porque lo último que comentó Alana sobre mí, es decir, que yo suscribo un feminismo interseccional. Bueno, ¿qué es esto que llamamos interseccionalidad? Pues básicamente es como si regresáramos a aquellas clases de la primaria y nos dijeran que nos vamos a poner a jugar con los antónimos. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Que los antónimos son estas características opuestas, ¿no? Y ofrecen una visión muy binaria de la realidad. Sin embargo, vamos a suponer que así está concebida la realidad para luego justamente apuntar a esos intersticios en donde nos podemos colar y tratar de revertir todas esas lógicas. Entonces, por un lado, tenemos que hacia el lado izquierdo de esta tabla tenemos categorías como la de hombre, como la de blanco, la noción de la blanquitud, que ahora también recientemente ha estado muy en la mesa de discusión, haciendo alusión a nociones del racismo que permea también fuertemente nuestra cultura, también una noción de clase, la clase alta, el precepto de educación, una educación formal, entendiendo educación formal, pues que haya atravesado claramente una educación en escuelas y de ser posible incluso con grados universitarios. Por otro lado, está el precepto capacitista que pone en primer lugar o en un lugar de prioridad a las personas que cuentan con todas sus capacidades físicas y mentales. Por otro lado está el precepto etario, que es el de la edad, en donde digamos un rango de edad que ya se denomina adultez estaría por encima de lo que por el contrario sería una infancia o una vejez que muchas veces ven sus derechos más fácilmente atropellados. Luego también podríamos aplicar ese mismo análisis para, sobre todo en un contexto como el nuestro, el mexicano, hablar que existe una primacía de una religiosidad que es la católica y que cualquier otro culto que salga de esa lógica católica o, por así decirlo, cristiana, pues de pronto también es más sometido a ciertas opresiones. Y luego quiero entrar a estas dos últimas categorías, que son la de preferencia sexual, en donde tenemos que la heterosexualidad es eso que cultural e históricamente se ha puesto siempre como el centro, como la norma, como el deber ser, y dejando fuera claramente las prácticas homosexuales o diversas que no suscriben esta norma, ¿no? Y tenemos también la noción de los cis, que los cis es aquello que se sostiene dentro de una categoría, digamos que no la rebasa, y por el contrario tenemos el precepto de lo trans, que justamente es aquello que va más allá de cualquier categoría. De ahí que usemos los términos en esta, digamos, fórmula del LGBT y más. Bueno, la T alude tanto a lo transgénero, a lo transexual o a lo transvesti, ¿cierto? Entonces, esas son, digamos, una tablita que es importante tener en cuenta porque sabemos que de facto el sistema en el que estamos insertos, muy a pesar de que no lo queramos así, pareciéramos traer todos introyectados este chip en donde lamentablemente todas las categorías que entran en el lado izquierdo de la tabla, pues lamentablemente no entran en automático a la misma posibilidad de obtener los mismos derechos, sino que por el contrario se ha tenido que luchar por ellos históricamente y es ahí donde nos encontramos hoy. También por eso la importancia de estar celebrando este mes y de estar hablando del tema. Pero vamos a avanzar un poco más centrados en el análisis, como les decía yo, de estas dos categorías, la heterosexualidad y la noción de los cis, para que veamos cómo históricamente se ha construido toda esta lógica, pues que ha mantenido o satanizado incluso, y uso este término pues con toda el peso de la palabra de satanizar, porque claramente hay preceptos morales que la han condenado, ¿no? Entonces, digamos, desde la psiquiatría, es decir, la medicina, la medicalización, ha sido algo pues tremendo, porque
en la historia previa no había realmente una consolidación que categorizara la sexualidad, sino hasta el siglo XIX, que es cuando la psiquiatría se da la tarea para empezar a categorizar la sexualidad, y es ahí cuando catalogan cierto tipo de prácticas como las normales y el resto entran en condición de enfermedades, lo cual es de una gravedad terrible, ¿no? Entonces, si podemos bajarle un poquito más, vamos viendo que justamente la psiquiatría, digamos, primeramente incluyó la homosexualidad entre los trastornos que podían tratarse. Es hasta 1975, vean qué cercano a nuestros días es eso, que se recomienda a los profesionales de la salud que por favor empiecen a dejar de lado sus prejuicios homofóbicos para tratar y empezar a abordar estas cuestiones desde otras lógicas, ¿no? Y es en 1991 cuando la OMS, la famosa Organización Mundial de la Salud, tan citada hoy en día por cuestiones de la pandemia, excluye la homosexualidad de la clasificación estadística internacional de enfermedades, ¿no? Apenas en 1991. De modo que esto evidencia claramente que han sido toda una serie de luchas lo que ha permitido que de a poco se vayan alcanzando los derechos de estas poblaciones, pues claramente a mí no me gusta la palabra minorías, sino minorizadas, es decir, lo cual nos alude a que existe un sistema que las fuerza a que se coloquen en los márgenes, en el afuera, porque lo otro es lo que se considera la norma. Si podemos seguir bajando, por favor, a la presentación. Tenemos, por ejemplo, en el caso mexicano, y aquí también cruzar el hecho que la psiquiatría, o es decir, la medicina, es una de las, todavía no tan abajo, perdón, ahí, es una de las ramas que ha condenado todas estas prácticas diversas, pero que todo esto también se ha atravesado por preceptos religiosos, que claramente, como les decía yo, en México es la religión católica la que ha influido muchísimo, y eso a partir, pues claramente, de la colonia con la llegada de los españoles es que esto tiene un giro, pero el Estado como tal también ha condenado, es decir, la práctica de la homosexualidad se consideraba algo ilegal, y estas son las fechas que tenemos en la homosexualidad en México, es en 1871 que se saca, digamos, de una condena penal, en Reino Unido en 1982, en Chile en 1999, en China en 2001, y la Organización Mundial de la Salud, otra vez para llegar a la misma institución, decir que es hasta 2018 que elimina la transexualidad de este término. Entonces, ahora sí vamos más adelante, por favor, en la presentación. Sin embargo, a todas estas visiones como centrales, existen siempre visiones alternativas. Nada más aquí no me quiero detener para seguir avanzando, pero Alfred Kinsey, por ejemplo, es un sexólogo estadounidense que se pone a hacer estudios, y él, por ejemplo, desde el principio rompe una serie de cánones aludiendo a que en sus estudios él había encontrado, él y además hizo el estudio con otra mujer que ahora no recuerdo el nombre, lo cual es una grave omisión de mi parte, pero fue realmente un estudio en conjunto, decía que realmente había una proclividad a la bisexualidad enorme, aunque había, al final de cuentas, la gente que se acababa decantando por un lado o por otro. Es decir, rompían esta monolítica manera de concebir las prácticas diversas y las veían como algo mucho más normal y natural de lo que la psiquiatría tradicional nos quería dejar ver, ¿no? Y en ese sentido les traigo yo nada más esta filmina que habla sobre la teoría queer. Queer en inglés es este término que aludía justamente a un desvío, a algo no normal, a algo no convencional, excéntrico, y en un momento dado, hacia los años 60, 70, justamente las poblaciones a quienes se les decía raros, los raros, pues decidieron dar un vuelco a este término, apoderarse de él y empezar a construir desde ese lugar de marginalidad una teoría en donde ellos, ellas, ellas pudieran existir desde los márgenes, pero quitándole esa carga negativa, es decir, para afirmarse desde lo queer. Y claramente es una postura que afirma que la identidad de género, la identidad sexual y la preferencia sexual de las personas es una construcción social, y que en ese sentido existen tantas formas de practicar la sexualidad como personas existimos en el mundo. Si avanzamos un poco más, por favor. Y en ese sentido, a mí me interesa, en tanto historiadora del arte que soy, el aludir
a cómo realmente si hacemos una lectura a contrapelo de la historia, esa historia oficialista que nos han contado, que muchas veces es nada más un cuento unívoco, el cuento de los que vencieron, el cuento de la teoría, de la cultura occidental, excluyen muchas cosas y sin embargo, si hacemos, repito, esta lectura buscando, indagando, encontramos datos que desde aquella que se considera la primera civilización, como fue Mesopotamia, que es lo que hoy sería Irak, encontramos existencia, o sea, en los relatos, porque además están asentados en piedra, por eso les traigo esta imagen, de personas que eran no binarias, es decir, que no se les consideraba ni estrictamente hombres ni estrictamente mujeres, y también un ejemplo de ello era incluso una deidad, la deidad Ninmah. Podemos avanzar en el tiempo, por favor. Y nos vamos ahora a la cultura egipcia, otra de las grandes culturas de la humanidad, esas primeras civilizaciones, y pasa la misma historia. En ese momento se sabe y hay relatos y hay representaciones tanto de deidades como de la existencia propiamente de un tercer sexo o una tercera posibilidad que ellos consideraban el Sekhet, ¿no? Estaba aquello que se consideraba estrictamente femenino, algo que se consideraba masculino y este lugar intermedio, ¿no? Y repito, y todo esto aparece en registros de cerámica, es decir, ahí están las manifestaciones estéticas, culturales, que nos apuntan a todo esto. Avanzamos un poquito más en el tiempo. Ahora, por favor, en la siguiente filmina, tenemos la India, este universo súper rico en culturas, en donde sabemos además las tres principales religiones que conviven en ese Estado-nación son el hinduismo, el jainismo y el budismo. Y en esas tres religiones, que son las principales religiones junto con la musulmana, existen alusiones justamente a la existencia de tres sexos, ¿no? Y eso ya nos abre justamente el panorama, a lo mejor a los mitos fundacionales únicos que nosotros conocemos, como puedan ser exclusivamente el Adán y Eva de la Biblia, porque eso es lo que nos llega a nosotros tras la conquista por la religión católica, pero no hemos visto que existen otras posibilidades de contarnos las cosas y de, pues eso, que existen a lo largo del tiempo y del espacio. Y todo esto además queda ahí plasmado en los libros Vedas, que son los libros básicos, fundacionales de estas culturas. Si quieren, seguimos adelante a la otra imagen, por favor. Tenemos en la cultura mediterránea la gran cultura forjadora de Occidente, que es Grecia, también alusiones a este ser que era un ser intersexual, claramente, que se llama Hermafrodito, que era hijo de Hermes y de Afrodita, que justamente narra la historia, que él se enamora de una musa y esta musa también se apasiona por él y le pide a los dioses fundirse en un solo cuerpo, de modo que queda este ser intersexual justamente. O también está en el banquete de Platón, este gran libro filosófico en donde se asientan un montón de diálogos y se hablan de muchas cosas, se cuenta la historia de la creación de tres sexos originarios. Es decir, aquí vemos una constante que abre el panorama de manera increíble, ¿no? Seguimos adelante. Y tenemos también claramente manifestaciones de estas existencias de diversidades sexuales a lo largo de la historia en figuras como el eunuco, y esto sí aparece en el Antiguo Testamento de la Biblia, o la que sería el libro sagrado judío, que es la Torá, y también presencia de estos seres intermedios, intersexuales o con preferencias sexuales diversas en lugares como Tailandia, Polinesia, Melanesia, Japón, en distintos grupos africanos, y en el caso de nuestra Mesoamérica, que también son nuestras tierras originarias, pues tenemos en los mayas esta deidad andrógina del maíz, los olmecas, los aztecas, los incas, y pasamos, si quieren, a la siguiente diapositiva, en donde vemos que claramente en el continente americano es un claro ejemplo de una región súper rica en identidades no binarias que, sin embargo, tras lo que les había yo comentado, la llegada de los europeos con esa férrea moral cristiana, pues de pronto dieron un vuelco y empezaron, y repito, y vuelvo a usar la palabra, a satanizar estas prácticas
todo en aras de hacerlo caber en esa tablita rígida que les puse yo al principio, que claramente no es sino una camisa de fuerza para todos, todas, porque sabemos que precisamente el arco iris ofrece un panorama mucho más diverso, ¿no? Entonces, si quieren, pasamos nada más como ejemplo las siguientes dos filminas, que son estas dos culturas, y ya con eso cierro mi intervención. La de los Muxes, claramente en Juchitán, en Oaxaca, que es estas comunidades en donde se sabe, se practica y es completamente bien vista esta transexualidad o el transgénero en mujeres. Y tenemos también la misma, si pasamos a la siguiente filmina, en este tercer género, que son las Ishras en la India, ¿no? Entonces vemos que ahí está y que son parte y que también es importante tener una clara representación y una digna representación de estas posibilidades de existencia desde relatos que no vengan de origen atravesados por prejuicios y morales históricos y culturales. Entonces yo aquí me quedo para abrir el debate hacia otros lugares y luego regreso para retomar. Muchas gracias. Muy bien. Ahora vamos a una videocápsula de Cultura de Paz, que es un esfuerzo preparado por el practicante profesional Isaac Galicia, de la Universidad Pedagógica Nacional. Adelante, vamos con el video. Hola, soy Isaac y para mí la paz es la convivencia en armonía entre las sociedades, las personas y los seres vivos con su entorno. ¿Y cómo se construye? Respetando la diversidad sexual y cultural. Sin discriminación. Y sin racismo. Cuidando y respetando a la naturaleza. A sus seres vivos y a sus territorios. Viviendo sin violencia de género. Sin violencia a la mujer. Sin violencia intrafamiliar. Y sobre todo, sin guerras. Participa en crear una cultura de paz en tu entorno. Si crees en la paz, la creas. Hola, ¿qué tal? Soy David Yamir. Adelante, Alana, por favor. Muy bien. Ahora vamos con nuestra panelista Ana Lilia Yepes Cancino, mujer artista, gráfica y facilitadora de procesos comunitarios en diversos espacios colectivos. También es tallerista en diversidad sexual y funcional de los pilares Centenario, Glorietas Insurgentes, Cooperemos Pueblo y Fray Servando. Vamos contigo, Ana Lilia. Buenas tardes, gracias Alana, bienvenidas a todas las personas que están. Y bueno, yo les voy a contar acerca más bien de un proceso que se llevó a cabo con la comunidad de Pilares a través de una presentación. Entonces, por favor, compañeras, si podríamos ver la presentación para empezar. Bueno, este taller se llamó Autorretratando nuestra diversidad y justo hablando de la representación de las imágenes de las que hablaba un poco Adriana y sobre todo este contexto en donde hay opresiones, era muy importante generar un espacio donde nuestras representaciones fueran autorreferenciales. Hay un término, hay una consigna muy importante que nos han legado no solo los movimientos feministas o de la diversidad y disidencia sexual, sino que también de las personas con discapacidad. Y es nada de nosotras y nosotras.
y me parece vital como tener pues esta consigna muy en mente, y justo bajo esto, podemos bajar, por favor, elaboramos un poco, una antes, por favor, este proyecto que tenía como objetivo, pues, ahí dice, facilitar las herramientas, sobre todo que tenían que ver con el dibujo creativo, para generar un proceso retrospectivo con la comunidad de la diversidad sexual que nos permita generar herramientas y narrativas propias, que tengamos los medios para representarnos a nosotras mismas. Y es justo lo que les comentaba, que queríamos que hubiera un espacio de representación de la misma comunidad, porque me parece que incluso otras narrativas representativas pueden estar mediadas, claro, como por otras interpretaciones personales, pero también bajo prejuicios o bajo intereses personales. Entonces me parecía bien importante que pudiéramos facilitar las herramientas para que cada persona pudiera manifestar su opinión, su presentación, y sobre todo a través del arte tener una pieza autorreferencial que nos hablara mucho de su proceso. ¿Podemos continuar, por favor? Un poco el proceso fue dividido en estas 3 etapas. El primero fue reconociendo nuestra corporalidad. El segundo fue ejercicios de dibujo creativo para culminar con un autorretrato. Quiero comentarles que este proceso se llevó a cabo 2 veces. La primera vez, que es de donde voy a sacar las imágenes que les vamos a mostrar, fue de varias personas de la comunidad de la diversidad y de la disidencia sexual. Y pues bueno, trabajamos con 7. ¿Podemos bajar, por favor? Y bueno, la primera, que es reconociendo nuestra corporalidad, básicamente fue un ejercicio sobre cuestionarnos qué es lo que veíamos cuando nos mirábamos al espejo y qué es lo que pensábamos acerca de lo que las personas veían sobre nosotras. Este ejercicio fue posibilitado con cada persona y un espejo. Entonces nos mirábamos, hacíamos alguna reflexión colectiva bajo estas 2 preguntas generadoras que les comento, para posteriormente ir a otro ejercicio. ¿Puedes bajar, por favor? En donde hicimos un collage. Y este me parece bien importante porque cuestionábamos varias cosas. Entre ellas, un poco ya se hablaba de ello anteriormente, de las mayorías normativas y toda la idea que hay atrás de la normalidad, la opresión y la guerra contra las diferentes corporalidades, sentimientos, expresiones, etcétera, ¿no? Y esto va desde, pues, lo que hablaba la compañera Adriana, no solo dentro de las preferencias sexuales o cómo vivimos nuestra sexualidad, nuestro cuerpo o nuestro género. Y bueno, cada persona pudo notar varios elementos importantes que me parecían muy nodales para esta reflexión, y era que se cuestionaba la normalidad porque se armaron estos collages que ustedes están viendo a través de las representaciones que habían en revistas, ¿no? En cualquier revista, básicamente, en donde claro que eran cuerpos y tenían una estética hegemónica y no había una diversidad, no solo de género o de preferencia sexual, etcétera, sino no había una diversidad de cuerpos, de otro tipo de características, ¿no? Solo eran blancas, blancos, delgados, con cierto tipo de facciones, con cierto tipo de gustos. Entonces, un poco de lo del ejercicio interesante fue primero, como observar eso, que hay mayorías normativas a las que nos encierran y a las que aspiramos. También lo segundo fue que ante todo esto que ya está dado, cada compañera y cada compañero, compañere, tuvo que recrearse de una u otra forma. Si ponen atención en los collages, pues es como bien bonito ver cómo fueron ir construyendo su propia identidad y su propia representación a partir de estas que ya estaban. Y bueno, les decía que con este ejercicio un poco retamos la idea de la normalidad y nos pusimos a repensar en que no hay representaciones que nos hagan sentir cómodas representadas y que hay que nosotras mismas, nosotros mismos hacerlas, ¿no? Siguiente, por favor.
Y bueno, después de este ejercicio, que ya nos dio mucho para pensar, comenzamos una segunda etapa. Soy una mujer que soy débil visual, pero me encanta la gráfica y los procesos, sobre todo creativos y colectivos. Y entonces empezamos a hacer unas dinámicas que básicamente tenían que ver con el garabato, el dibujo ciego, para posteriormente hacer una composición mucho más, digamos, completa, con colores, texturas y trama. Y bueno, en las siguientes diapositivas podemos ver un poco de estos ejercicios que resultaron. Lo que están viendo es algo muy bonito y es que el dibujo me parece tiene una cuestión que también es muy... Hay movimientos naturales, hay movimientos que van hilados a otros movimientos y que no han sido dentro de esta lógica racional segmentados, ¿no? O no nos han pedido algo muy pulido y acabado, y el garabato es un ejercicio creativo que nos permite soltar la mano y con ello la creatividad y obviamente toda nuestra corporalidad. Entonces estos ejercicios que están viendo son garabatos que cada compañera, cada persona hizo para posteriormente hacer lo que ya estaban viendo, que eran unos dibujos mucho más complejos, pero fue una etapa crucial, porque después de reconocernos y de vernos, de contrastarnos con esas mayorías normativas, con todos esos esquemas y esas etiquetas que ya existen, fue un ejercicio muy retrospectivo, íntimo e importante, pues ahondar en cómo nos vemos nosotras y representarnos a nosotras mismas. El tercer ejercicio como tal fue el autorretrato, donde después de todos estos ejercicios teníamos más elementos para reconocernos nosotras mismas, y bueno, lo hicimos con la técnica de la acuarela, y algo que quiero recalcar mucho para todo este proceso es que más que una acuarela, lo importante aquí fue el proceso que tuvimos de reencuentro con cada una, pues, y sobre todo la forma en la que nos reconstruíamos para compartirnos con todas las diversidades que representamos. Bueno, aquí vemos unas fotos de las personas que nos acompañaron, que estaban haciendo su autorretrato, por favor. Y bueno, a mí pues me remite mucho a esta idea de Audre Lorde, donde dice que los padres blancos nos dijeron pienso, luego existo, pero la madre negra que todas llevamos dentro, la poeta nos susurra en nuestros sueños, siento, luego puedo ser libre. Y me parece que una de las actividades bien importantes y de las acciones que nos pueden, bueno, que son emancipatorias ya por sí, porque son un ejercicio de la libertad, es la creatividad. Y me parece que a los grupos y sobre todo comunidades que llaman minoritarias, en las que somos vulneradas y hemos sido vulneradas históricamente con una brutalidad impresionante, algo que se nos ha negado mucho ha sido la capacidad de ejercer y visibilizar nuestra creatividad. Y bueno, aquí podemos ver algunas de las fotos de las personas que estuvieron en el taller. Por ejemplo, ahí hay una compañera que ya tenía su acuarela. Y bueno, me parece importante porque es visibilizar desde otros lugares nuestras formas. Y por último, quiero compartirles un poco cómo fue el proceso para que pudiésemos ver. El primero que podemos ver es de Río y vemos ahí el collage que fue después de todos estos cuestionamientos, la reconstrucción. Luego tenemos en el dibujo de arriba, el que está con crayón azul, el primer ejercicio del garabato. Más abajo tenemos uno segundo que estuvimos practicando y en donde pudimos vernos. El primero fue un ejercicio de dibujo ciego. Hicimos varios con esta técnica hasta poder tener uno donde pudiéramos ubicar espacialmente las formas y los detalles de nuestro rostro para posteriormente culminar con el que están viendo al final, que ya tiene color y donde aparte quiero comentarles que cada persona nos compartió varios de los detalles o elementos que consideran nodales para su persona, ¿no? Parte de su identidad. Entonces, por ejemplo, ahí estamos viendo el proceso de Wada, que es lo mismo. Está el dibujo ciego, luego tenemos el dibujo en garabato. Una parte importante del dibujo era nunca soltar el lápiz, ¿no? Sino también ejercitar esta idea de que somos un continuum en construcción
Y pues bueno, podemos bajar para seguir viendo un poco de otros procesos. Aquí ven, por ejemplo, el de Arthur, su collage, sus dibujos y al final, bueno, el que ya tiene color. Quiero decirles que no agregué todas las acuarelas, porque como ya decía al principio, más que viéramos o contempláramos, analizáramos una acuarela en sí sola, para mí y para las personas en el proceso, creo que lo importante era visibilizar un poco todo lo que aconteció y las cosas que, pues que se cuestionaron adentro, ¿no? Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, el de Nacho, ¿no? Es interesante porque en general la forma de generar un autorretrato, todos de pronto creíamos o creemos, nos hace por ahí clic el arte hegemónico, el elitista, ¿no? El que solo pueden hacer las personas que tienen cierta técnica y ciertos estudios, y me parece que olvidamos de pronto toda la gama de posibilidades y que sigue representando también una parte del arte, pero que cuando nosotras nos sentimos como personas capaces de hacerlo, vienen infinidad de potencias y de posibilidades para ejercer nuestra libertad y sobre todo para encontrarnos, que me parece que es el ejemplo de esta presentación. Y ya por último, quería dejarles, si podemos bajar, por favor, en esta, que es uno de los cierres bonitos que me parece que es el hecho de la pluriversalidad y no la universalidad, ¿no? Y en este caso, la imagen que están viendo es el sistema agrícola de la milpa, que es un sistema que se desarrolla a partir de diferentes especies y que posibilita no solo un ciclo continuo de coexistencia o de simbiosis, que significa como esta capacidad de interespecies de convivir y de cada una, digamos, tener apoyo mutuo de otra, sino que también es una forma en la que otros elementos que parecen no vivos, que parecen no estar de lleno implicados aquí, pueden nutrirse, que es el caso del sustrato o de la tierra. Entonces me parece que uno de los, pues de las conclusiones de estos trabajos o de los objetivos es que cada persona valore y pueda encontrarse desde la diferencia y no desde un querer aspirar a esta universalidad, ¿no? A homogeneizar nuestras experiencias e incluso vernos representadas dentro de todos esta gama que puede ser pues desde el Estado o desde estos grupos opresores, sino que cada persona, incluso dentro de la diversidad, tiene el derecho de ejercer su propia forma única e inconmensurable de ser. Y bueno, gracias por su atención y eso sería todo. Gracias. Ahora vamos con Manuel organizacional por la Universidad. Hola. Participó en el sector a través del colectivo como formador comunitario y en materia de derechos humanos, tanto en el sector público como en el sector social. Actualmente es colaborador de la Subdirección de Inclusión Educativa de la Diversidad Sexual en Pilares. Vamos contigo, Manuel Carrera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, un saludo. Traigo una presentación que voy a pedir, si por favor la podemos hacer correr para ir iniciando con este proceso. Bueno, el día de hoy estamos aquí convocados, pues como ya lo hemos venido diciendo, en el marco del Día del Orgullo LGBTTIQA, y a mí me toca o voy a intentar platicar un poco respecto de esta política pública, este proyecto de política pública en el que estamos involucrados, que es el que está dando marco también a este espacio, que es el proyecto Pilares. Intitulé mi participación Diversidad Sexual y Derecho a la Ciudad o
la individualización de un problema público. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto. Por favor, si pasamos la siguiente diapositiva. Bueno, acompañé la diapositiva con algunas flyers que hicieron durante este fin de semana compañeras y compañeros del proyecto, en forma de conmemoración. Ustedes saben que tuvimos, por la situación que estamos pasando, que hacer una movilización de un formato distinto, no propiamente una marcha en las calles, sino una marcha virtual. Y a lo largo de la presentación vamos a ir viendo algunas de estas. Esta la traje acá porque pues son los principios principales de, bueno, los principios de pilares, ¿no? Bueno, ya me la quitaron, no importa. Seguimos. Pilares, que sería el título del proyecto: puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Y bueno, pasamos por favor a la siguiente. A ver, no sé si se puede hacer un poco más grande, porque casi no se ve. Bueno, yo voy a trabajar acá con la mía. Bien, entonces, estamos ante una situación en la que se trata de pilares, digamos, de una estrategia de actuación integral que busca fortalecer el tejido social en las comunidades más vulnerables de la Ciudad de México. Esto es muy importante. Vamos a ver ahorita más adelante por qué, pero algo que cabe resaltar es que hay una estrategia territorial de pilares, de estar presente en las colonias y pueblos que tienen un menor desarrollo social en la ciudad, y en donde, digamos, se presumen diversos índices de violencia, con este objetivo de reforzar el tejido social. Entonces, les pido por favor si pasamos a la siguiente, donde tenemos los grupos de atención prioritaria, que son de esta forma enunciados: mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, la población de las personas LGBTTI, que es la que nos convoca el día de hoy, personas migrantes, afrodescendientes y personas de identidad indígena. Les pido por favor si pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, allí nos vamos a detener un poco más con el tema de la discriminación contra las personas LGBTI, que, bueno, es una situación que actualmente es plenamente vigente en la Ciudad de México. No obstante, que cabe resaltar, pues sí existen muchos avances, avances en materia legislativa, en materia también del reconocimiento cultural de la diversidad sexual. Pero creo que algo que es bien importante es que, a pesar de todo, seguimos siendo una sociedad fuertemente cis heteronormativa, ¿no? En donde prácticamente, si bien se han reconocido derechos, la identidad o las identidades no normativas que no caen en esta norma, siguen, digamos, confinadas, o seguimos confinadas a hacernos presentes en ciertos espacios, en ciertos contextos específicos, que normalmente son espacios marcados por el consumo, y no por una condición propiamente de que, como en algunos casos se ha estereotipado a partir de estos targets de mercado, ¿no? O nichos de mercado que se han construido, llamados dinero rosa, sino principalmente como una expresión de que fuera de esos espacios donde se puede o se debe consumir para poderse, es prácticamente imposible encontrar un lugar donde se pueda vivir la sexualidad y la diversidad sexual de forma segura, digna. Entonces, esto es importante y lo traigo a colación porque
hay un efecto diferenciador en cuanto a las posibilidades y las alternativas de ejercicio de los derechos, que en realidad terminan convirtiéndose en esferas de privilegio, donde estamos, digamos, posibilitados a las identidades a partir de la capacidad de consumo muchas veces. Y ahí, bueno, si es posible, pasamos a la siguiente, por favor. En donde quisiera abordar este concepto del derecho a la ciudad, un concepto que se acuñó a mediados del siglo pasado por Henri Lefebvre. Perdonen ustedes mi francés, pero bueno, pues es el que tengo. Bueno, pero que después es retomado en la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad y más recientemente en la Constitución Política de la Ciudad de México, en donde en esta última, que digamos sería la que más nos interesa aquí, porque es la que le da un marco jurídico a nuestra intervención desde Pilares. En esta, digamos, el derecho a la ciudad se define como el uso y usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia, de democracia, de igualdad, y se está hablando de un derecho colectivo que garantiza el ejercicio de los derechos humanos y la función social de la ciudad, lo cual me parece importante resaltar porque es parte de lo que tiene que ver con esta intervención de Pilares. Su gestión democrática y la justicia territorial, inclusión social y distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía. Pasamos a la siguiente, por favor. A la siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí quiero hablar de lo que me parece importante resaltar en esta intervención de Pilares. La siguiente diapositiva, por favor. Que es el hecho de que es un proyecto que permite o puede permitir, porque si bien es un proyecto apenas en arranque, con un año, ¿no?, de experiencia en la ciudad y un poco más de tiempo en la alcaldía Tlalpan, pero, digamos, puede permitir romper este cerco, el cerco del gueto, ¿no? El poder empezar a hablar de una inclusión verdadera en el espacio social. Me parece que sin espacios que den garantía para el derecho de las personas LGBTI al desarrollo pleno y libre de su personalidad, vamos a seguir confinados o, digamos, en esta lógica de el salir del closet, del tema de que asumir una identidad pública en la que se incluya nuestra conformación, nuestra identidad sexual, nuestras orientaciones, nuestras identidades, nuestras expresiones de género, va a ser siempre o va a seguir siendo siempre un tema que corresponde al individuo y que cae sobre su responsabilidad con sus circunstancias y sus posibilidades de salir de esta condición, ¿no? En ese sentido, y es allí donde quiero yo enfatizar, porque creo que esto es lo principal en mi exposición, cuando hablamos de que tenemos más de 100 puntos pilares en la Ciudad de México, repartidos en todo el territorio, en los barrios, pueblos y comunidades, principalmente en los que tienen un menor desarrollo social, el hablar de que pueda existir esta infraestructura y los recursos generales tecnológicos, los equipos de trabajo, talleristas, docentes, LSP, que cuentan con una serie de saberes que pueden impulsar proyectos realmente de transformación social y de inclusión social, son la posibilidad real de que en esta ciudad empecemos a romper ese gueto de los espacios de consumo como única alternativa para el ejercicio real de los derechos. Entonces, me parece que la auténtica inclusión social tiene que empezar por ahí, por la posibilidad de crear espacios públicos gratuitos
donde haya una oferta de calidad y donde además haya una sensibilidad social fuertemente consolidada que permita la búsqueda de esta transformación, superar esta lógica del salir del closet para pasar a una lógica de una sociedad incluyente. La siguiente, por favor. Entonces, digamos, ya esto como uno de los elementos principales de la intervención. Como les decía, bueno, vamos a seguir con estas inserciones. La siguiente lámina, por favor. Y bueno, para llegar al punto de las conclusiones de la exposición. Entonces, ¿cuál sería mi conclusión? Digamos que el libre desarrollo de la personalidad es un asunto público. Este sería lo principal. Y al ser un asunto público, tiene que dejar de verse como un asunto del individuo. Tiene que dejar de ser un tema de quién puede y quién no puede, quién se atreve, pero además quién tiene los medios, quién tiene las posibilidades, quién encuentra en el entorno las condiciones adecuadas para salir del closet, ¿no? Y tiene que pasar a ser una cosa de derecho. Y en ese sentido me parece que un derecho clave es precisamente este derecho a la ciudad, que es el que sería la base de posibilidad para que las personas en general puedan ejercer todos estos derechos y las personas LGBTI en particular. De allí que la aspiración que me parece que tendría que ser un objetivo de política pública que estuviéramos nosotros visualizando, es la de que más allá de solamente facilitar la visibilidad pública de las personas LGBTI, lo que tendríamos que estar construyendo en pilares y lo que creo que debemos estar construyendo y lo que estamos intentando construir es la posibilidad de un reconocimiento de la diversidad sexual y de género como una verdad socialmente aceptada, como algo que ya no está sujeto a controversias en el ámbito público. Y aquí sí me parece que eso es clave para nuestra intervención. Entonces, sí me parece que algo que hay que reconocer en pilares y que es necesario que empecemos a fomentar en todos nuestros espacios es que proyectos como pilares puedan ser, digamos, puedan tener este papel determinante en la transformación de las condiciones en que se da asumir una identidad públicamente, con seguridad, con libertad y con la dignidad que las personas requieren. Me parece de suma importancia señalar algo aquí como reflexión final, que es que el tema de la diversidad sexual no es un tema estrictamente relativo al amor, ¿no? Es muy válida esta consigna que dice amor es amor, pero hay muchas otras cosas que no son únicamente amor y que también están atravesadas por nuestras diversidades y que también tienen que ser reconocidas y que no están sujetas a un sentimiento solamente de afecto, sino a una cuestión de derechos humanos. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias, Ali, y muchas gracias a todos y todas por su atención. Y quedamos pendientes. Muy bien. Ahora, a continuación, nuestro compañero director del Pilares Guayatla, David Jamir Pérez Miguel, nos comparte un video sobre la experiencia comunitaria en relación a la diversidad sexual. Adelante, vamos con la cápsula. Hola, ¿qué tal? Soy David Yamir, líder coordinador de proyectos de operación del Pilares Guayatla en la Magdalena Contreras.
En esta ocasión quiero compartir con ustedes un poco de la experiencia de trabajo comunitario que hemos llevado a cabo durante más de un año con las y los vecinos de la alcaldía La Magdalena Contreras. Hace un año estábamos inaugurando el Balcón del Orgullo LGBT+, una exposición fotográfica en forma de línea del tiempo, donde se mostraban los hechos históricos más importantes del movimiento LGBT+ en México. También se revelaba la intervención con las señaléticas de protección civil dentro del Pilares, en las cuales, en lugar de decir extinguidores, lo sustituimos por extingue el odio. En lugar de decir salida de emergencia, decía salida a la libertad. El de ruta de evacuación lo cambiamos por ruta de la liberación y también en el punto de encuentro se cambió a punto seguro. Durante la inauguración de la exposición asistieron las compañeras activistas Kenia Cuevas y Catherine Daniel, que nos compartieron la lucha que han realizado durante varios años para que todos tengamos las mismas oportunidades. Quiero comentarles que al principio teníamos la incertidumbre de cómo pudiera reaccionar la comunidad, ya que no había registros de algo así anteriormente en la zona. Pero afortunadamente fue aplaudida e incluso fue reconocida, ya que nunca había visto una actividad tan abierta en un espacio público y que además era un lugar de gobierno. Y esto es parte de una nueva política donde dejamos en claro que los pilares deben de ser reconocidos por ser espacios de puertas abiertas. Pero estas actividades no solo las realizamos en una fecha del año, sino todo el tiempo. Desde que Pilares se inauguró, nos hemos dedicado a realizar distintas actividades de cultura de paz, de la no violencia y el respeto. A la fecha, estas actividades han sido adoptadas en gran parte por los jóvenes de bachillerato que estudian con nosotros. Yo los he denominado embajadores de la paz, embajadores de la cultura de la no violencia, ya que su activismo no ha sido solamente dentro del lugar, sino también ellos se han dedicado a distribuirlo en sus casas con sus familias y comunidades. Estos jóvenes de entre 15 y 20 años de edad nos han ayudado muchísimo en realizar actividades de integración con las nuevas compañeras y compañeros que se han ido incorporando a la comunidad. También se han encargado de estar invitando a nuevas personas que no conocían del lugar. Y pues no me queda más que agradecer por este espacio, donde nos permiten presentar parte del trabajo que realizamos cotidianamente dentro de los pilares, y en esta ocasión dentro del Pilares Guayatla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muy bien, ahora vamos con un material de María Guadalupe Francisco Martínez. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de México. Ha colaborado en Cuenta Conmigo, Diversidad Sexual Incluyente AC, como promotora y cofacilitadora del grupo de jóvenes En Balance, Promoción para el Desarrollo y Juventud AC, como facilitadora, tallerista en INJUVE y Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual AC. Proyecto de Ya Tengo 15. Tallerista en Interculturalidad, Salud y Derechos AC, INSADE. El proyecto de diversidad sexual y discriminación para jóvenes privados de la libertad en la Ciudad de México, como asesora académica en Construyendo y Creciendo IAP del 2015 a 2019. Docente de concluyendo la explicación de educación integral en seguridad para corregir la orientación sexual e identidad de género. Adelante, vamos con María Guadalupe. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos a quienes nos están viendo en esta transmisión de Pilares. Efectivamente, actualmente laboro en Pilares La Araña, soy docente de ciberescuela. Me hicieron la invitación justo para visibilizar
nuestra presencia en los pilares. Yo soy lesbiana y es algo que hago cada que estoy en un espacio. El salir del closet permite que en el espacio en el que me encuentro pueda favorecer que mis estudiantes y toda la población que se acerca a Pilares pueda estar ahí sin ningún problema, sin temor a ser discriminado o a ser rechazado. Sabemos por todas las estadísticas que existen la discriminación de la que son parte la comunidad LGBT+. Entonces, el que yo me posiciono en este momento para decir esto frente a todos ustedes es un acto súper importante, porque si bien en mi trabajo, mis compañeras, docentes, talleristas, monitores, mi LSP, saben que soy lesbiana, quizá mis estudiantes no lo saben, y algunos y algunas seguramente estarán en este momento viéndome. Les mando muchos saludos y pues simplemente eso, para que sepan que hay inclusión y hay respeto en los pilares. En Pilares La Araña hemos trabajado siempre bajo esta línea del respeto, de la no discriminación, de no violencia y de cultura de paz. Docentes que estamos ahí, tuvimos capacitación en cultura de paz. En cada momento que tenemos la posibilidad de hacer actividades con nuestros estudiantes de ciberescuela, hablamos de todos estos temas. Soy psicóloga y también soy educadora sexual, entonces tengo la apertura de hablar de todos estos temas con los estudiantes, no solo los de ciberescuela, en realidad tenemos la oportunidad de trabajar con los talleristas, las talleristas con sus estudiantes y hablar de todo esto. Estaba recordando apenas que fue justo el Día Internacional del Orgullo LGBT, que hace un año en Pilares montamos un mural hablando de la historia. Y entonces todos nuestros estudiantes se acercaron y preguntaron y les empezamos a hablar sobre qué significaba cada una de las letras, cuál era el objetivo de que hubiera, por ejemplo, una marcha, cómo es que este año la marcha tuvo que ser virtual, pero cómo es que hacemos presente cada una de esas identidades en el Pilares. En el Pilares se han acercado, de hecho, estudiantes que han tenido la posibilidad de también salir del closet con nosotras, con nosotros. Y esto es bien importante, que sepan que es un lugar seguro, un lugar en el que pueden hablar con toda la libertad de sus parejas, de sus relaciones, de las problemáticas que viven. Pilares es un lugar en donde brindamos educación, aunque no es un sistema escolarizado, evidentemente puede también existir la presencia de homofobia o de lesbofobia o de algún otro tipo de discriminación. Lo que siempre abogamos es porque nuestros estudiantes reflexionen al respecto, que puedan empatizar sobre lo que las personas lesbianas, homosexuales, trans, bisexuales viven a diario. Ya lo mencionaban al comienzo del foro, ¿no? Hace muchos años la homosexualidad era considerada una enfermedad. Después pasaron muchos años más para que aquí la Organización Mundial de la Salud quitara de la lista de trastornos a la homosexualidad, y tiene algunos años que quitó a la transexualidad. Es importante que siempre hablemos de estos temas. Sabemos que en el sistema escolarizado no se habla de sexualidad. En Pilares tenemos la oportunidad de hablar de sexualidad, de hablar de orientación sexual, de identidad de género, de toda esa información, siempre abogando por la no discriminación, por el respeto, para que nuestros estudiantes y todas las personas que se acercan al Pilares sepan que es un lugar completamente seguro. Es importante que lo reconozcan, y no solo el Pilares La Araña, en realidad todos los pilares. Ya vimos algunos de los trabajos y de las cosas que se hacen en Pilares, que exista una área específica de diversidad sexual para que talleristas puedan brindar esta información es sumamente importante, porque ya lo decía, en las escuelas públicas o privadas no siempre se habla de este tema. Entonces,
yo agradezco infinitamente que Pilares me brinde la oportunidad para poder hacer este trabajo. Hace rato Ana Lilia presentaba el taller que hicieron, en el que yo pude participar, en el que mi propio LSP me hizo la cordial invitación para acudir a este taller. Tener ese respaldo es sumamente importante, porque yo, por ejemplo, he vivido situaciones de discriminación laboral. Entonces, que desde propio Pilares, los LCPs, nuestros líderes, sean quienes nos apoyan y quienes fomentan todo este respeto, es muy importante. Agradezco también a quienes están presentes aquí en este foro, porque también están dando su testimonio de lo que hacen desde sus Pilares o desde lo que hacen en sus universidades y en otros espacios. Entonces, es importante que, no importa que no seamos docentes de ciberescuela, en nuestro taller, así sea nuestro taller de electricidad o nuestro taller de diseño de imagen, que siempre hablemos de estos temas, que podamos escuchar a nuestros estudiantes, que ellas y ellos tengan la libertad de contarnos sobre sus vivencias, porque sabemos que acuden al Pilares no solo por la educación, sino porque también hacemos ahí comunidad y hacemos familia. Y qué mejor que tener una familia que nos abrace, que nos acepte y que nos apoye. Entonces, pues solo es eso, y hacer la cordial invitación. Si ustedes conocen a alguien que viva por aquí cerca de nuestra comunidad de Pilares La Araña, que se acerque a este espacio, que es un espacio seguro, que también ya estaremos trabajando, haciendo acciones en línea para que no perdamos esta conexión. Y si quieren saber sobre alguno de estos temas o quieren sugerir algo del Pilares La Araña o de algún otro Pilares, aprovechemos estas conexiones virtuales para hablar de estos temas. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Muy bien, ahora vamos a nuestra segunda cápsula de paz. Adelante, vamos con la cápsula. La ausencia de violencia en todas nuestras acciones humanas. Y la podemos construir haciendo. Yo no diría haciendo, diría siendo más tolerantes y respetuosos con las personas diferentes, tanto en nuestra manera de pensar, de vestir, de actuar. Todo eso, tolerar la diferencia y ser respetuoso ante ella, creo que es con lo que construiremos paz. Si crees en la paz, la puedes crear. Muy bien, concluimos la primera parte de este programa y vamos a continuar, dar inicio con la segunda parte. Ahora continúa la intervención de nuestra compañera Adriana. Vamos contigo, Adriana Martínez. Claro que sí, muchas gracias. Pues también les pediría ahí en controles si volvemos a mi presentación, en donde nos habíamos quedado, por favor, para continuar. Y nada más resaltarles que ahora lo que voy a hacer brevemente, porque primero era marcarles ese contexto histórico de cómo la cultura y el arte en sí también son manifestaciones, reflejos de quienes somos como sociedad y cómo se ha hecho en estas historias y narrativas oficiales, hegemónicas, que lo que buscan, si recordarán a todos los que han y a todas las que han estado presentes desde el principio de mi presentación,
en donde les ponía yo una tabla y que les marcaba yo todas esas categorías privilegiadas, pues ese discurso hegemónico lo que ha buscado siempre es justamente sostener ese sistema de privilegios para ese sector. A eso llamaríamos discurso, narración, representación hegemónica. Sin embargo, lo que traigo aquí es una serie de ejemplos de artistas que desde su condición de o bien homosexuales o personas trans o bisexuales, etcétera, de la diversidad, han justamente se han insertado en estos canales hegemónicos, como bien apuntaba Ana Lilia, que quizás sí el arte sigue siendo algo muy debatible, puesto que se mueve por lógicas capitalistas y demás, pero que muy a pesar de ello, de que sigan insertas en estas lógicas, están apuntando a otras vías y a otras posibilidades de ser, y que es muy importante. Entonces, no sé si tenemos esa posibilidad de proyectarla o estamos teniendo problemas técnicos, pero les traigo yo, en primera instancia, era un autorretrato de Frida Kahlo. Vamos a ver si ahorita logramos abrir la presentación. Parece que ahí va. No sé si lo estemos logrando. Es que es importante porque, bueno, justamente la importancia de tener referentes visuales, ¿no? Porque si todo lo que nos cuentan como lo normal es lo que vivimos, es lo que asumimos desde pequeños y pequeñas, pues de pronto alguien que empieza a despertar hacia otro tipo de preferencias sexuales o otra serie de inquietudes, el que no existan referentes ahí en la cultura, tanto visual como a nivel discursivo, pues es bien problemático. Y de ahí la importancia justamente de que tengamos a todos los niveles de la cultura y el arte en manifestaciones, incluso en la calle, como bien apuntaba Emmanuel, incidencias en el espacio público que afirmen esa normalidad de que todo es normal, no de que solamente la heterosexualidad o la cis heterosexualidad es lo que va. Entonces, pues claramente hay que estar reforzando todas estas lógicas, y les decía yo, aquí está esta imagen de Frida Kahlo, que nos vamos al 1940, es un autorretrato, en donde ¿qué es lo que vemos? Que ella está subvirtiendo las lógicas de género tradicionales, ¿no? Aparece vestida en traje de hombre, con todas las comillas, y se acaba de cortar el pelo. Si quieren, avanzamos por favor a la siguiente. Y esto justamente para una mujer, el ver que no nada más tiene que ser un estereotipo de belleza, que no nada más el traer pelo largo es ser mujer o salir vestida de tacón, es muy liberador, es emancipador. Tenemos también a Nahum Senil, un artista veracruzano, asumido gay, y prácticamente todo su arte hace referencia a esa vivencia, a ese ser homosexual en este país. Y bueno, en la primera imagen tenemos se llama Volando sobre Nueva York, donde vemos dos ángeles, y ahí también atraviesan, si se fijan, el discurso católico tradicional, en donde se dice que los ángeles no tienen sexo, y aquí claramente las dos figuras son sexuadas y además están en una posición erótica muy sugerente, ¿no? Y en el otro tenemos esta pieza que se llama Padre Patria, que sale el vestido como con los colores de la bandera, pero a la vez está sangrando como si fuera el nopal con la grana cochinilla, pero pues en un signo patrio también es aludir y hacer una crítica de ese relato nacional que se ha construido en torno a una masculinidad hegemónica que es total y absolutamente tóxica y que no da cabida para la diferencia. Seguimos a la otra, por favor, a la otra diapositiva. O Julio Galán, unos años antes, también abiertamente homosexual, y vean nada más, también presenta un signo patrio, cosas que identificamos como propias de la cultura nacional, como pueden ser el papel picado, pero no sé si lo logren ver claramente, dice, me quiero morir, ¿no? En donde pues él está sintiendo esa opresión de una sociedad que no lo respeta, que no le concede la igualdad de derechos, y él justamente está incidiendo en ello, ¿no? En un tono de clara crítica. Seguimos a la otra, por favor. Esta también es de Julio Galán, que es muy interesante porque pues él se viste de charro
pero subvierte también este charro que es el epítome de la masculinidad mexicana, y pues él aparece pintado, un poco ¿no? feminizado, y con presencia de flores, etcétera. Entonces empiezan a romper esas líneas y estas categorías tan tajantes. Pasamos a la siguiente, por favor. También tenemos un ejemplo de una artista estadounidense que les traje, que se llama Catherine Opie, con una serie de fotografías de hombres trans, y su obra se llama Ser y Tener, en donde claramente alude a esta distinción que se suele hacer, que el tener ciertos órganos biológicamente te hace en automático ser, ¿no? Y ella irrumpe ahí y dice, hay una diferencia entre ser y tener, y aquí estos hombres simplemente se asumen como tal, ¿no? Y lo representa. Y repito, la imagen, como bien se dice por ahí, dice más que 1000 palabras, y es importante tener estos referentes. Seguimos adelante, por favor, la que sigue. Y esta otra, que es de la misma artista estadounidense, es un autorretrato, y vean nada más, se llama Familia. Esta zona de su espalda está pues tallada sobre su propia piel, y es un dibujo de familia recurriendo al lenguaje infantil y completamente naïf, por así decirlo, de la representación tradicional, que si un niño o una niña van al kinder y le dicen dibuja tu familia, y pues ella dibuja a 2 mamás, que es el caso de su propia vivencia. Sin embargo, está tallada con sangre, lo cual alude también a todas estas cosas que ha tenido que sortear para poder abrir el espectro a esa existencia de otras familias, ¿no? Seguimos a la siguiente, por favor. Y tenemos 2 ejemplos más también para cerrar mi presentación. Julia Antivilo, que es una artista de origen chileno que ya radica en México desde hace mucho, y por ejemplo ella hace intervenciones con un personaje de este tipo, en donde ella se viste con los 2 así muy estereotipos de tanto hombre como mujer, y hace performances así, con lo cual irrumpe completamente en esta noción de que en una persona solo cabe una naturaleza o bien masculina o femenina, y pues lo rompe por completo. Y pasamos a la última diapositiva ya, con una irrupción además, que bebiendo de lo que decía Emanuel, del espacio público y de la importancia de tener presencia allá afuera, un arte, digamos, que se puede salir más de las lógicas tradicionales del arte con mayúsculas, que es hacer intervenciones con la gente, con los transeúntes que pasan por ahí, en donde Lía García, la novia sirena, también conocida así, es una mujer trans que se viste de sirena, y claramente lo que hace al vestirse de sirena pues es evadir la zona baja de su cuerpo, en donde supuestamente se le encontraría el rastro de una masculinidad biológica, ¿cierto? Y entonces desde ahí ella trabaja con la gente y les acerca y les invita a escribirle cartas a la sirena. Entonces hace intervenciones pues de carácter cultural que claramente le dan la vuelta a los prejuicios que se puedan tener con respecto de su ser mujer trans. Entonces, bueno, nada más quería yo apuntar esto para ver también la presencia de estas manifestaciones, que pueden llamarse arte o no, como quieran. A mí ya la categoría de arte no me interesa tanto, me interesa en tanto intervenciones que nos invitan a pensar y a poner estos temas sobre la mesa como estamos haciendo hoy. Muchas gracias. Muy bien, ahora pues se nos ha acabado el tiempo y nos quedamos con muchas ganas de seguir compartiendo con todos ustedes, pero ya se agotó el tiempo. Agradezco a todas las personas invitadas y le doy la palabra a Cristina González para concluir. Vamos contigo, Cristina. Adelante. Sí, oh, qué amables, muchas gracias. Hubo bastantes participaciones vía Facebook, vía Zoom. Yo los resumiría en una sola expresión de uno de los compañeros que nos escuchó, y fue: el arte es una forma de expresión sin género, es simplemente libertad. Creo que la agenda está fuerte, este tema se queda pendiente a sucesivas y futuras foros. Agradecemos ciertamente
Adriana, Alana, Emma, Luis Eduardo, Eva Quiroga, en fin, muchas gracias por esta compañía tan importante y hay que cuidar que el ecosistema de derechos humanos no se debilite. Seguimos adelante, fuera prejuicios, ya hay que vivir en plenitud y seguimos con nuestros temas. La continuación, vean Caracoles y Moluscos el próximo miércoles a las 6 en punto, continuaríamos con este tema y muchísimas gracias, bienvenidos todos y en lo profundo, muy importantes aportaciones. Se quedan para la reflexión y para el combate. Arriba la diversidad. Gracias.